Amados santos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted escucha el audio ya número 11 de esta serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Estamos acostumbrados a ir a otros a hacerle preguntas sobre nuestras dudas. Debemos ver que tenemos a alguien dentro de nosotros con un nombre glorioso. Escuche con atención, amado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es consejero. Vayamos a él y lo averiguaremos directamente. Allí encontraremos la respuesta. A veces cierta hermana viene preguntando cómo ella debe tratar con su esposo o viceversa. Debemos referirles a la respuesta que ya tienen, que ya saben, que atiendan con cuidado lo que el Señor les ha dicho. Algo así como el Señor Jesús vive en usted, hermano, y usted tiene sus palabras. Ahora lo que tiene que hacer es andar conforme al Espíritu. Si andamos en conformidad con el Espíritu, no tendremos problemas porque andaremos conforme al Señor. Tenemos que darnos cuenta que nuestra carne ha sido aplastada y que nuestro espíritu no solamente ha sido regenerado, sino que también fortalecido. El Espíritu vivificante mora en nuestro espíritu. Tenemos dentro de nosotros el espíritu mezclado, maravilloso y fortalecido. Y este espíritu debe ser la parte más fuerte de todo nuestro ser. Amado, no tenga una mente, ni una voluntad, ni una parte afectiva fuerte. No debemos permitir que las emociones sean la parte más fuerte de nuestro ser. Tenemos al Espíritu, tenemos al Cristo, tenemos a Jesús. No necesitamos derramar muchas lágrimas. Muchas veces las lágrimas solo tienen el fin de ganarse el favor de otros. El Antiguo Testamento nos relata por allí acerca de dos de los hijos de Aarón, los dos hijos de Aarón que fueron condenados y muertos debido a la santidad de Dios. Moisés le dijo a Aarón que no llorara a sus hijos. Mire Levíticos 10, del 1 al 3 y el versículo 6. Esto significa que el sacerdote y el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor está levantando es un reino de reyes y sacerdotes. El sacerdote debe controlar su afecto natural y no tener compasión de la víctima condenada por la santidad de Dios. Así que cuando el Señor traiga sus juicios a aquellos enemigos interiores, no sienta compasión de nada de eso. Aún más, la gloria de la presencia de Dios estaba allí. No debe haber llanto delante de la gloriosa Chequina de Dios. No debemos tener una parte emotiva fuerte, debemos tener un espíritu fuerte. Pablo dijo allá en 2 de Timoteo 1:17 que tenemos un espíritu de poder, un espíritu fuerte, fortalecido por el Espíritu Divino. Es importante recalcar este punto. Tenemos el espíritu más fuerte, el espíritu de poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder. Los que siguen a la dirección de su espíritu parecen ser siempre personas un poco fuera de sí. Pero los cristianos normales son locos, así que no nos preocupemos mucho por esto. No queremos decir que necesitamos tratamiento psiquiátrico. Lo que queremos decir es que estamos locamente enamorados de Cristo. Los que aman al Cristo son aquellos que andan conforme al Espíritu. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dijo allí, estamos leyendo capítulo 1, los versículos 10 y 12. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y después dice, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Juan estaba en su espíritu mezclado. Oyó la voz en su espíritu y se volvió a su espíritu para ver los 7 candeleros. Si a usted le molestan ciertos asuntos en la congregación, no permanezca, hermano, en su mente tratando de descifrar las cosas de acuerdo a su conocimiento y alegando al respecto. Si le molesta cierto comportamiento de hermanos o ciertas opiniones, de nuevo,
No trate de descifrar nada de eso en su conocimiento. Olvídese de su mentalidad y vuélvase a su espíritu. Cuando usted se vuelve a su espíritu, el velo es quitado y usted va a ver la realidad de la iglesia. Ve la iglesia como los candeleros de oro. Cristo se hizo carne para aplastar la carne. Y Cristo se hizo espíritu para impartirnos vida y fortalecer nuestro espíritu. No simplemente para nuestra salvación, sino para la edificación de la morada de Dios. Dios desea tener un lugar de reposo. En Isaías 66:1, Dios dijo que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él busca un lugar de reposo, su lugar de descanso, su morada está compuesto de seres humanos que han sido regenerados, transformados y edificados. Dios busca esto y Cristo, el ungido de Dios, lo cumplirá. Él se hizo carne y aplastó la carne en la cruz. Entonces se hizo espíritu y ahora fortalece nuestro espíritu con el propósito de edificar su morada. Leemos allí en Efesios 2:22 el hablar del Señor en boca del apóstol Pablo. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Podemos decir que nuestro espíritu es la morada de Dios. Pero siendo exactos, Efesios 2:22 muestra que nuestro espíritu es el lugar donde está la morada de Dios. La morada de Dios es el cuerpo, la iglesia edificada. Y esta es una entidad espiritual. Esta morada está en nuestro espíritu. Solamente hay un lugar donde podemos ser uno. Este lugar es nuestro espíritu. Si nos salimos de nuestro espíritu y nos quedamos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras opiniones, en nuestra voluntad, discutiremos. Debemos volver siempre a nuestro espíritu. Cuando usted esté a punto de intercambiar palabras con su cónyuge, debe volverse a su espíritu. Una vez allí los reclamos van a terminar. Es posible que algunas veces tengamos la idea de alegar con los hermanos, pero el espíritu vivificante enviará rápido un telegrama, un super telegrama a nuestra mente, diciéndole: vuélvete al espíritu. El Cristo que mora en nosotros nos dice que nos volvamos al espíritu. Al ejercitarnos en volvernos a nuestro espíritu, crecemos en vida, ganamos Cristo como vida. Metámonos, amados, en nuestro espíritu, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita tal vivir. Cuando entramos en el espíritu, inmediatamente somos uno. Los cristianos están divididos porque la mayoría vive en su mente. La mente realmente es facciosa, pandillera, pero en el espíritu hay unidad. Los cristianos han debatido acerca de la forma del bautismo, poniendo un ejemplo. Existe el bautismo por inmersión, por aspersión, con agua dulce, con agua salada, en el río, en un bautisterio, en una bañadera, en una tina. Existe el bautismo en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen que debemos seguir a Jesús y ser bautizados en el río Jordán, porque Él fue bautizado allí. Debemos olvidarnos de todas estas diferencias doctrinales y regresar al espíritu. Las doctrinas pueden ser una trampa, de hecho lo han sido en la historia de la iglesia. Tenemos que salirnos de estas trampas. Nosotros hemos sido salvos por la sangre y regenerados en nuestro espíritu. Regresemos a nuestro espíritu, el único lugar donde somos uno. En Deuteronomio 12, o del capítulo 12 al capítulo 16, el Señor Jesús mandó al pueblo de Israel una y otra vez que cuando ellos entrasen en la buena tierra tenían que adorar a Dios en el lugar que Él escogiera. Los hijos de Israel no tenían el derecho de adorar a Dios con todas las ofrendas en el lugar que ellos escogieron. Tenían que ir al único lugar que Dios escogió, donde Él pondría su nombre y donde Él moraría. Este lugar sería el centro de la adoración corporativa. Podían orar a Dios y tener comunión con el Señor en sus hogares, pero no tenían el derecho de tener adoración corporativa en ningún lugar que a ellos les gustara. Tenían que ir al único lugar que el Señor había escogido, el cual fue Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo de Dios, la morada de Dios, la cual llevaba el glorioso nombre de Dios. Todos los israelitas iban 3 veces al año, Deuteronomio 16:16.
Y este único centro preservó la unidad de las 12 tribus. Si ellos hubieran tenido la libertad de establecer sus propios centros de adoración, se hubieran dividido. La tribu de Dan hubiera dicho, ya que estamos tan al norte, no nos queda eso muy lejos para ir al sur a adorar en Jerusalén. Nuestro Dios es omnipresente, ¿ves? Si Él está allá con ustedes, indudablemente también está aquí en Dan con nosotros. Y allí hubieran establecido su centro de adoración. Inmediatamente se habría creado una división. Pero en la sabiduría de Dios, Él ordenó desde el principio que ellos no tenían derecho a hacer esto. Ellos todos tenían que ir al mismo lugar designado por Dios. Hasta la fecha, después de tantos siglos, han pasado muchos años, ningún judío se atreve a edificar un templo. Ellos se atreven a construir centenares de sinagogas y de hecho las van construyendo, pero ninguno construye un templo porque conocen el mandato dado en Deuteronomio. No hay más que un solo sitio donde ellos pueden edificar la morada de Dios. Este es el monte de Sión en Jerusalén. Este único terreno preservó la unidad del pueblo de Dios. Ahora, amado, lo que en el Antiguo Testamento es un tipo de la realidad, lo que hubo en el Antiguo Testamento es un tipo de la realidad del Nuevo Testamento. Y sobre esto vamos a ir desarrollando, pero lo veremos mejor en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.